Dios le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Para entonces él saber qué herramienta él iba a utilizar para entonces poder llegarle a su contrincante. Tenía que ir en libertad a su pueblo, tenía que conocer quién era él, cómo esa persona se manejaba. Ya él sabía todo. Ya él tenía una visión clara de lo que ya iba a ser enviado por la parte de Dios. Al igual que cada uno de nosotros, Moisés tenía un llamado, pero él no lo sabía. El capítulo 3 de Éxodo, vamos a ver que Moisés está ahí, pero Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? Y Dios lo utiliza eso para bendición. Y la situación que estuvo en Egipto lo lleva a correr. A tener que huir. O sea, hay situaciones que nos hacen correr. Entonces, muchas veces hay personas que quieren interrumpir ya el orden ya creado, formado, y hay que someterse. Y el que no aprendió lo que se llama sometimiento va a estar dando vuelta en el desierto. Claro, todo está dentro del propósito de Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a nuestro canal Radio Podcast Voz de Avivamiento. Y hoy tenemos algo muy especial. Tenemos una palabra que te va a edificar. Y tenemos una persona muy importante, para mí es muy importante, en la cual está enriquecido en conocimiento. Y antes de nosotros presentarlo, yo necesito que usted se suscriba, le dé like, comparta este video para que así otras personas puedan ser edificados y así otras personas pueden recibir de esta palabra que hoy en día le venimos a traer. Y así, para no tener más preámbulo, vamos a presentar a nuestro pastor Juan Tejadas. Bienvenido, pastor, a nuestro canal. Amén. Dios te bendiga mucho, Narelis. Y Dios bendiga a la audiencia que siempre está, ¿verdad?, pendiente de esta programación, que es edificante, ¿verdad? Porque necesitamos en este tiempo tener programaciones edificantes. Amén. Que puedan ser de bendiciones para nuestro pueblo. Amén. Y de esto se trata. Y dígame, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bueno, hoy queremos tratar un tema que está en el libro de Éxodo, en su capítulo 3. Tiene como título Llamamiento de Moisés, ¿verdad? Amén. Se aparece en su Biblia. Llamamiento de Moisés. Y queremos analizar un poquito y hablarles a ustedes acerca del llamamiento de Moisés. Al igual que cada uno de nosotros, Moisés tenía un llamado. Amén. Pero él no lo sabía. Le faltaba como tener ese encuentro con Dios. Sí, normalmente como estaba probando, explorando. Es la etapa de la exploración. Ok. Como cuando tú estás en el Evangelio, eres cristiano, pero no sabes. No sabes para qué Dios te llama. Exactamente, no conoces tu asignación. Y entonces estamos en la iglesia, hacemos algunas cosas, hacemos aquí, hacemos allá, porque todavía no tenemos un puesto asignado. No conocemos de nuestro llamado. Amén, no tiene una visión clara todavía. Exactamente. De lo que a Dios lo ha escogido para un tremendo ministerio. Efectivamente. También podemos ver, Onarelis, que en el capítulo 3 de Éxodo vamos a ver que Moisés está ahí, pero Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? Amén. Ok. Pero antes de eso, en el capítulo 2, Moisés tiene un encontronazo en Egipto. Sí. Y la situación que estuvo en Egipto lo lleva a correr. A tener que huir. O sea, hay situaciones que nos hacen correr. Y Dios lo utiliza eso para bendición. Claro, todo está dentro del propósito de Dios. Amén. Porque él tiene que salir de Egipto para ir al desierto en Madián y allá encontrar su asignación. O sea que hay veces que Dios permite que se ocurran cosas que para el hombre están mal, pero para Dios está dentro del plan del propósito. Exacto. Siempre estamos caminando en el propósito, en el plan de Dios, aunque no lo entendamos. Wow. Para él era difícil porque él estaba abandonando Egipto.
Sí, donde él se había criado. Se había criado, se había formado. Y otra cosa, Ana, que Moisés lo han formado, pero lo han formado a él, su familia y el faraón y todos se están formando a un faraón. Ellos se están formando a un Moisés para que sea el próximo faraón. Sí, con la conducta de egipcio. Sí, toda la cultura. La cultura. El conocimiento, la lectura, la misma cultura de Egipto, las enseñanzas. Por eso Moisés sabía leer. Nótate lo interesante que es Dios. Dios permite que Moisés tenga el conocimiento en Egipto, porque tiempos después él va a escribir, Dios mío, con su propio dedo las leyes que Dios le va a decir. Y que tenía que conocerlo. Tenía que conocer la conducta egipcia, como usted bien dijo, su manera de ser, su manera de ser, su cultura, que es la parte importante que quiero tocar aquí, la cultura de ellos, para entonces él saber qué herramienta él iba a utilizar para entonces poder llegarle a su contrincante. Porque era su contrincante cuando tenía que ir en libertad a su pueblo, tenía que conocer quién era él, cómo esas personas se manejaban. Ya él sabía todo. Claro. Ya él tenía una visión clara de lo que ya iba a ser enviado por la parte de Dios. Efectivamente. Cuando nosotros vamos de esa manera, que vamos con el material de Dios, todos nosotros nos preparamos con propósito, los propósitos de nuestra mente, de nuestras ideas, de lo que queremos ser. A veces estudiamos y nos preparamos en diferentes áreas, pero no sabemos que Dios nos está preparando para su propósito. Amén. Así es. Me sorprende de esta historia que no solamente Dios permitió que él fuera una persona que tuvo que tener el abandono de su madre, sino que también él conoció la profundidad de los dioses. Él conoció los dioses que ellos le servían. Y por medio de eso, él demostró el poder de Dios, dando a entender que los dioses a quien ellos le servían no tenían poder. Correcto. Más adelante él va a mostrar todo eso con Arelis. Dios le va a permitir a él mostrar todo eso, porque cuando él llegue en el capítulo 3, cuando llegamos al capítulo 3, vamos a encontrar que él, Moisés es pastor de las ovejas de Jethro, su suegro, ¿verdad? Sí. Él está pastoreando en Madián, está viviendo en Madián. Yo digo que la segunda etapa de su vida, pues la vida de Moisés se divide en 3 etapas. 3 etapas de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y cuando él está aquí en Éxodo capítulo 3, ya él tiene 80 años. Wow. 80 años, entonces al 80 Dios lo llama. Ahí, en el capítulo 3, Dios le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. De hecho, tenemos un corito que habla de eso, ¿verdad? Quita tu... Ok, vamos a ver esto. ¿Dónde llega Moisés? Moisés llega a Horeb. Horeb es el monte, está denominado como el monte de Dios. Okay. Es un lugar donde la presencia de Dios, de hecho, desde ese lugar Dios va a establecer una conversación con Moisés siempre. Cada vez que Dios quería hablar con Moisés, subía al monte Horeb. Wow. Por eso el monte Horeb recibe el nombre de Dios, monte de Dios. Ok, Dios le dice, quita el calzado de sus pies. Ahora bien, Dios no estaba refiriendo, Onarelis, a un calzado físico, sino un calzado espiritual. Correcto. Ok, correcto. Excelente. A eso que Dios te está refiriendo. Pero, ¿qué pasaba con el Moisés? Bueno, el Moisés que Dios está diciéndole que quite su calzado, Moisés primeramente ve una salsa que está ardiendo. Llamando la atención. Ajá. Le llamó la atención. Exacto, como tú ves, como esa hoguera. Pero lo que a él le impresiona es que no se acaba. Porque por el lugar, está en el desierto, una zarza, un arbusto se puede prender. Ahí no hay ningún tipo de algo anormal. Donde está la anormalidad es que no se apaga. Que el fuego permanece. Es un fuego que permanece. Y eso le llama la atención. ¿Qué fuego más extraño es este? Dios mío. Y así muchas veces Dios toma situaciones para llamar nuestra atención. Efectivamente.
Wow. Es bueno analizar, ¿verdad? En este momento, a los que están viéndonos, los que nos van a escuchar en diferido. Observa a ver cuál es el instrumento que Dios está utilizando para llamar tu atención. ¿Verdad? Wow. A veces Dios puede llamarnos a través de una prueba. Amén, así es. De una enfermedad, de un momento difícil, pero de un momento de protección también. Así es, Dios de un quebranto personal. O sea, Dios tiene miles formas de cómo llamarnos. ¿Ve? Y bienaventurado es aquel que entiende el llamado de Dios. Eso es bonito. Porque hay personas que saben que Dios ha tratado con ellos, pero aún todavía no han dado el paso. Todavía no han tomado la decisión de conocer verdaderamente el plan de Dios en su vida. Wow. Entonces, siga. Y Dios utiliza muchas formas. Y a veces somos tan testarudos, insistentes, tan cabeza dura. Wow. Y Dios detrás de nosotros. Tiene que llevarlo incluso hasta la muerte. Hasta el extremo. Para volver de nuevo a resucitar y ponerte en el camino correcto. Ese es nuestro Dios. Y a mí me impacta esto, pastor, porque yo diría, pero ¿por qué Dios no lo hace en otra persona que sí están a la disposición? Y lo coge con él, directamente con esa persona. Porque así es nuestro Dios. Wow. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es persistente. Su inmenso amor por nosotros lo lleva a él hacia el extremo. Dios va al extremo por nosotros. Amén, eso es así. Juan capítulo 3, versículo 16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha enviado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, él va a ir hasta el extremo por ti. Él va a hacer todo lo que tenga que hacer por ti. De manera que puedas entender su llamado. Eso es amén. Wow. Entonces, Dios le dice a Moisés, quita el calzado. ¿Ves? Porque él quiere ir a ver. Aquí hay unas profundidades que me gustaría compartir contigo. Ok. El que está interesado en entrar al monte de Dios, Moisés, Dios no lo ha invitado. Dios. No. Entonces, si tú quieres llegar a mi casa, tienes que entrar con mis condiciones. Así es. Es un punto muy eclesiástico lo que te va a tocar ahí. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, hay reglas. Amén. Hay orden. Hay todo un esquema establecido antes que nosotros llegáramos. Eso es así. No podemos romper ese esquema. No, porque si el dueño de la empresa no está contratando, yo tengo que someterme al dueño de la empresa, porque él fue el que creó la estructura y él fue el que creó el orden. Entonces, muchas veces hay personas que quieren interrumpir ya el orden ya creado, formado. Wow. Y hay que someterse. Y el que no aprendió lo que se llama sometimiento va a estar dando vuelta en el desierto. Hasta que tú pases tu proceso. Hasta que pase el proceso. Eso es materia, eso es sencillamente. Eso es normal. Cuando estábamos en la escuela, ¿te acuerdas que normalmente hasta que pasáramos una materia no podíamos pasar el próximo ciclo? Así es. Entonces, eso es en la vida espiritual. Hay cosas que no han pasado en nuestras vidas, pues sencillamente no las hemos superado. Wow. Y hasta que no se supere esa parte, no te la van a repetir. No podemos cruzar la siguiente puerta. No puedes, porque puedes cruzar, pero vas a cruzar una laguna. Con una laguna, y no solamente no se va a afectar a esa persona a sí mismo, sino que va a afectar a los demás. Correcto. En base a esa laguna. Porque no aprendiste esa materia. Amén, así es. Por eso tuve muchas personas que están dentro de la iglesia, pero como que le falta algunas materias pasar. Hay gente que tiene falta de perdón. Wow. ¿Qué pasó con esa materia del perdón? Rencor, ira. ¿Qué pasó con esa materia? Contienda. Y si seguimos ahí... No terminamos. Algo que me impacta de Moisés, que cuando él entra a este llamado de parte de Dios, que él ve esa salsa ardiente, ¿cuánto tiempo él lo duró huyendo de Egipto? Usted mismo dijo ahorita 40 años. Sí. Luego de esos 40 años viene Dios y se le revela. O sea que ya él estaba preparado para ya tener un encuentro con el Señor y conocer la visión y el propósito de Dios en su vida. Sí. Dios no nos va a llamar hasta que no sea el tiempo. Amén. O sea, la madurez en nuestra vida espiritual es necesaria. No es algo opcional. Es necesario que los creyentes maduremos. Amén. Porque te voy a explicar algo que pasa. El matrimonio es una relación que se da entre adultos.
Los menores no contraen matrimonio. No. Porque no tienen sentido de responsabilidad. Dios no le da ministerio a menores irresponsables. Responsables. Exacto. Dios siempre va a darle ministerio a gente que tienen sentido de la responsabilidad. Wow. Que tienen respeto Por lo que portan. por lo que portan de Dios. Eso es amén. O sea, Dios busca personas no solamente que tengan un llamado, porque todos tenemos llamado, Sí. sino personas que valoren el llamado de Dios en su vida. Eso es bíblico. Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Wow. Lo llamador. ¿Ves? Entonces Dios le dice a Moisés, ok, quita el calzado de tus pies. Dios no está hablando, como dijimos, de un calzado, está hablando de una actitud, de una acción. Ok, analizamos rápidamente. ¿Quién es Moisés? Moisés es un tipo que viene huyendo de Egipto. Sí. ¿Por qué? Porque mató un Egipto. O sea, el tipo todavía tiene la mano manchada de sangre. Aún siendo un líder, porque si a él mataron a un egipcio, Sí, él era líder. sí, Y eso no se podía perdonar en ese tiempo. sí. Ya era la muerte que le tocaba a él. Él sabía eso. Él sabía eso. Entonces, tú lo dijiste ahorita, se conocía las leyes. Por eso corrió Exacto. hasta llegar allá. Hasta llegar allá. Llegó al propósito, perfecto. Dios lo llama y le dice, mira, perfecto, quítate el calzado. Dios le está hablando en la actitud del corazón. Cambia de actitud, cambia de accionar, porque en realidad tú quieres ministrar las cosas mías. Tú quieres empezar a entrar al monte de Dios, a la casa de Dios. Entonces, si quieres entrar a la casa de Dios, tu actitud tiene que cambiar. Wow. Tus acciones tienen que cambiar. O sea, que la limpieza viene desde adentro. Claro. Otra persona que empieza desde afuera. Lo que está adentro se refleja afuera. Pero es al revés. La gente quiere hacerlo así. La gente quiere empezar desde afuera, que se llama la apariencia. Porque hay gente que vive de apariencia. Dios no quiere que vivamos de apariencia. Dios quiere que vivamos realidad. Realidades. Dios no quiere que tú finjas lo que tú no eres. Dios quiere que tú seas Exacto. lo que tú eres. Amén. Eso es el problema. ¿Sabes qué pasa? Queremos limpiar el vaso por fuera. Así es. Porque lo de afuera lo ve el hombre. Pero ¿y lo interno? Lo ve Dios. ¿Qué es más importante, el hombre o Dios? Dios. Sus hijos no le tengan miedo al que pueda dañar o matar su cuerpo. Ténganle miedo ¿a quién? A quien lo pueda El alma destruir en el infierno. en el infierno. Ese es el que mira por dentro. Wow. No te preocupes tanto por cómo te veas por fuera. Preocúpate más por cómo te veas Por dentro. Que es ahí es que el hombre comienza a errar. Donde no trabaja su interior. Y es lo que hizo Moisés. Sí, te voy a explicar esa Wow. partecita saliendo en un chin del tema. Perfecto. ¿Qué pasa? Que anteriormente el sacerdote tenía una responsabilidad. ¿Cuál era? Bueno, el sacerdote tenía que velar que se sacrificaba en el altar. Por eso un sacerdote no podía permitir que se sacrificara en el altar cualquier cosa. Por eso Dios lo había puesto ahí. Wow. Y si se le pasaba al sacerdote, detrás de él había otro filtro que era el sumo sacerdote. Ellos tenían que velar a ver qué tú vas a traer delante del Señor. Cuando traía un animal que tenía defecto, que tenía mancha, el sacerdote le decía, no, ese animal no. No califica. Eso no, tú no puedes sacrificarlo en el altar de Dios. Ahora, si tú sacrificabas algo incorrecto en el altar de Dios, Dios no tenía problema contigo, tenía problema con el sacerdote. Con el sacerdote. Porque Wow. él debió de velar. Santo. Como hoy en día, los sacerdotes somos los responsables de velar La ofrenda del pueblo. Oh my God, te metiste profundo. Efectivamente, es así. Dios mío. Nosotros somos los sacerdotes, los que tenemos que decirle al pueblo, esa ofrenda no es buena para el Señor, Amén. porque el pueblo va a traer de acuerdo a como crea. Así Y es. traemos y vemos muchas cosas extrañas en los altares. Hay descuido en esa parte. Alguien tiene una responsabilidad. Así es. Pero ese es otro tema. No, si nos metemos por ahí. Quiero quedarme aquí. Moisés, entonces, Dios le está hablando de una actitud del corazón. Perfecto, cambia. Él hace su cambio que tiene que hacer, entra y entonces Dios lo llama. ¿Ves? Cuando él se quita el calzado físico, es una actitud del corazón disponible, dispuesto. Estoy aquí. Ok, Dios lo llama Moisés. Dice, ¿quién tú eres? Ok, Éxodo capítulo 5. Es la asignación.
entra en presencia de Faraón. Dios le dice entonces. Sí. Pero primeramente en el capítulo 6 Dios le muestra primeramente algo. Dice, ¿sabes qué? Vas a ir a Egipto, le vas a decir al Faraón que deje ir a mi pueblo. Perfecto. Moisés sabe, como tú dijiste ahorita, quién es el Faraón. Sí. Es la máxima autoridad que hay históricamente en Egipto. Para un egipcio, un faraón era un dios. Sí, en ese tiempo era una riqueza exclusiva y tremenda que era en ese tiempo para ellos. Y un poder Y inmenso. un poder inmenso. Un poder sobrenatural tenía el faraón. Nadie podía violar una ley del faraón. Así es. Entonces, Dios le está diciendo a Moisés que vaya y le diga a Faraón que deje ir al pueblo. Dios mío. Entonces Moisés está buscando la excusa perfecta. Y Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Él le dice una vara, ¿verdad? Una vara. Sí, una vara. Ok. Tírala en el suelo. Él tira la vara. Se convierte en una serpiente. En una serpiente. Entonces él huía de la serpiente. Sí, porque él sabe. No estamos hablando de una persona que no sabe. Él está viviendo, él tiene 40 años viviendo en el desierto. Él sabe que en el desierto todas esas serpientes son venenosas. Son venenosas, claro. Y él está corriendo y Dios le dice, agárrala. ¿Por dónde? Por la cola. Por la cola. ¿Cómo que por la cola? Si la agarra por la cola, le echa mano a la... Exacto, la cabeza y se va a dejar libre. Eso es algo lógico. Pero que la lógica es por la cabeza. Es lo que él está entendiendo. Pero Dios le dice, no, tú no la vas a agarrar por la cabeza. Tú no la vas a agarrar como la agarra todo el mundo. Por la cola, Dios mío. Porque quien te va a defender de la picadura de la serpiente, dice el Señor, soy yo. Bueno. Wow. Es lo que Dios le está diciendo, sencillo, tranquilo, no importa lo que Faraón haga, yo te voy a hacer, yo te voy a defender. Así, wow. Porque cuando él viene y agarra porque es un acto de fe que él está diciendo. Sí, él actúa en ese momento en fe. Él está actuando en fe, él está moviendo, porque Dios en todo nos enseña. Por eso ese capítulo es tan rico. Sí, está poderoso. Sí, porque cuando él la agarra, ya le está actuando en fe. Él está agarrando en el nombre de Dios. Wow. Porque él está obedeciendo lo que Dios en ese momento le está diciendo. Independientemente del peligro que tú veas. Hay que obedecer a Dios. Bueno. O sea, que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que para la mente humana no tiene lógica. Porque lo de Dios no es de lógica. No es de lógica. Lo de Dios es de fe. Es de fe. Así es. Y aquí hay que moverse con fe. De la manera como Dios quiere que hagamos las cosas. Efectivamente. Si la hacemos en nuestra humanidad, vamos siempre a errar. Toda la vida. Pero hay otro punto también, que si nosotros comenzamos a escuchar las voces humanas, también comenzamos a errar. Correcto. Pastor, entonces una enseñanza cuando Dios nos manda a hacer algo es permanecer en esa visión, no importando que el otro no te entienda. Lo que pasa es que nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a buscar la aceptación humana. Exacto. La aceptación humana, que alguien me califique, La gente nos va a decir, es imposible. Porque eso está en el subconsciente del ser humano, siempre la negatividad. Exacto. Ahora, la gente de Dios no camina conforme a los preceptos, ideas de la gente. Nosotros caminamos por fe. Y si vamos al historial de Moisés, él lo calificaba. No, tampoco. Lo calificaba y Dios lo escogió. Wow. Dios lo puso a calificar. A calificar. ¿Por qué Dios es así? O sea, que para lo que no califica para los hombres, para Dios califica. Eso es amén. Eso es amén. Según la lógica de la gente, él no podía, pero en Dios sí. En Dios sí. Él tomó la serpiente, se convirtió en su mano. En la mano de Moisés se convirtió, ¿qué? En vara. En vara. Otra vez. ¿Ves? Wow. Primero. Wow. Lo primero. Luego le dice Dios, ¿todavía no cree? Le dice Dios, mete tu mano en tu seno. En tu seno. ¿Te acuerdas? Sí. Leprosa. Le salió la mano leprosa. Lo limpió. Pero le salió la mano leprosa, no su cuerpo. Por lo que él había matado a ese egipcio. Dios le está diciendo, eso es lo que hay en tu corazón. Wow. Ese es un ejemplo de lo que hay en tu corazón. Pues nosotros no nos vemos, pero él sí.
Y Dios sencillamente le deja a ver a él cómo Dios lo veía. Y aún así, Dios lo estaba utilizando. Dios lo veía como una persona que había matado a otro. Claro. Wow. Pero Dios le dice, vuelve y mete tu mano. Yo puedo hacer eso contigo. Tú estás sucio, yo te limpio de nuevo. Wow. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Lo limpia de todo tipo de pecados. Por eso nosotros estamos predicando hoy. Amén, así es. Porque antiguamente nosotros éramos esa mano leprosa representada por la lepra, era el símbolo del pecado. Del pecado. Que Cristo nos limpió y nos hizo útil para su gloria. Wow. O sea, como lo que el pastor quiere decir aquí para las personas que están ahí conectados, que no importa donde usted se encuentre, en el lugar que usted se encuentre, en lo más vacío, en el hoyo que usted puede estar, de ahí te saca Dios y te hace útil para su gloria. Siempre. Siempre. Eso es lo que Dios hizo. Hay una parte de la queja de Moisés. Sí. Que él le dijo, Señor, yo no sé hablar. Okay. Desarrolleme ese punto ahí. Es una excusa. Una excusa normalmente, porque nosotros siempre somos especialistas en eso. Excusarse. Ay, siempre. El ser humano tiene esa naturaleza. Ahora, Dios le muestra a Moisés que no es por mano humana. ¿Sabe por qué? Por la ayuda que le buscó. Wow, su hermano Aarón. Sí, le dijo, ven acá, he aquí que yo conozco a tu hermano Aarón. Dios le está diciendo a Moisés, yo conozco tu familia, yo conozco tu descendencia. Ahora, Aarón hablaba menos que Moisés. Wow, explíqueme eso. Sí. Tú no le ves protagonismo a Aarón en ningún lado. En ningún lado. ¿Tú sabes dónde tú le ves el protagonismo? Para hacer el becerro de oro. Para hacer el mal. O sea, una piedra de tropiezo. Wow. Eso fue lo que fue. Pero para que tú te sientas bien, yo te lo voy a poner al lado. O sea, que ni siquiera era la voluntad de Dios, sino una voluntad permisiva que le dicen a eso. Claro, efectivamente, cuando Dios permite cosas que en realidad no fue el propósito de Dios. No fue el propósito. No. Y ahí es que nos hace ver nuestros errores porque más para adelante. Porque no dependía de él. Wow. Aquí que nosotros tenemos que entender esto, que no somos nosotros. Cuando es Dios en el asunto. Y Dios trae los recursos, Dios toca a las personas, Dios abre la puerta, Dios pone en nuestras manos todo lo que nosotros vamos a necesitar para el proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios, los demonios no lo van a parar. No. Las enfermedades no lo van a parar. Nuestras limitaciones económicas no lo van a parar. Entonces, o sea, que nuestra humanidad, en nosotros pedirle cosas a Dios que está fuera del plan de Dios, a su tiempo, puede traer una consecuencia. Claro. Aunque Dios tenga el asunto, pero no es lo que Dios respalda. No, porque Dios hablando con el mismo Moisés le dijo, mira, ten cuidado de hacer las cosas como yo te dije. Dios. No le hagas modificaciones a lo que yo te dije. Hazlo tal como yo te lo asigné. Ya. Porque Dios es específico. Cuando tú te pones a mirar también las instrucciones que Dios le da a Moisés, a Noé, para la construcción del arca, Dios le da medida. Dios le da tamaño. Dios le habla de ventanas, Dios le habla de puertas. Dios mío, el ángulo, la altura, todo, la longitud, todo. Todo. Ahora alguien dice por ahí, le hizo todo, ¿verdad? Pero no le puso un timón. Era necesario que fuera Dios obligado que lo guiara, porque cuando era vez. No, porque Dios, el proyecto de Dios era el proyecto de Dios. Porque en el diseño nunca le puso timón. Nunca. Porque Dios sabía quién era que iba a guiar el arca. No, que se dejara que fuera el hombre dañara. Entonces, Dios no, podemos hacerlo y lo hacemos a veces, nosotros intervenimos y metemos nuestras manos. Sí. Pero siempre para dañar. La mayoría de veces en nuestra vida, si no estamos alineados a esa voz de Dios, muchas veces podemos o hemos dañado el plan. Muchos planes de Dios, sí. Nosotros siempre lo interrumpimos por esa parte. Entonces, metimos en la ecuación ahí a Aarón, que no sabemos, ¿verdad? Dios lo metió, perfecto, no hay problema. Pero en el capítulo 5, Dios le dice, mira, entra a presencia de Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Éxodo capítulo 5, verso 1. Deje ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Una simpleza, una fiesta. O sea, celebrar una fiesta en el desierto. ¿Okay? Yo me imagino a Faraón, ¿qué es lo que tú me estás hablando?
Era difícil de entender hasta para Moisés. Sí, sí. Pero Dios quería esa fiesta en el desierto. Wow. ¿A qué fiesta Dios se refería? Bueno, más adelante tú lo vas a ver. Vas a ver a Israel en ese mismo lugar donde Dios está hablando con Moisés. Tiempo después, Israel va a venir a ese lugar. Dios. Y Dios le va a enseñar a ese pueblo, le va a dar reglas, estatutos, decretos. Lo formó, lo llevó a ese mismo lugar. Le dio un pueblo. Para formación. La nación. Para formarlo. Para formarlo. Wow. Porque Israel, recuerden esta parte, nunca podemos nosotros pisar tierra prometida sin tener formación. Amén. Dios. No. Primero vas a pasar en el desierto te van a formar. En esa formación, entonces tú vas a aprender cómo te vas a comportar en la tierra prometida. Wow, entonces hay personas que no quieren pasar el desierto. No. Se cuelan. Se queda, pero le va a pasar. Ahora mismo la persona está utilizando, ¿verdad?, las conexiones para colarse, pastor, y salir del proceso. Entonces, la persona que no tiene la visión, toman a esta persona, lo posicionan en el lugar donde Dios todavía no lo ha posicionado y en vez de ser de bendición, comienzan a ser de maldición. Porque hable de ese punto. Recuérdate que Dios te va a bendecir donde Él te llama. Amén. Dios te va a bendecir donde Él te llama. Donde Dios no te llama, no te va a bendecir. ¿Por qué no te llamó a eso? Así es. Hay una etapa de nosotros que andamos como con el espíritu de Caín. Ay. Errante y como probando. Santo. Probando a ver cuál es mi ministerio. ¿Por qué se da eso? Pastor, pero usted toca un punto muy importante del espíritu de Caín. Porque Caín no era pobre. Caín era rico, pastor, porque él tenía que había creado una ciudad. Dice la palabra que él había creado una ciudad. O sea, que hay personas que tienen el espíritu de Caín que aunque económicamente están estables, andan errados, andan confundidos. Lo que pasa, ahí mismo te voy a hacer un paréntesis, que muchas personas confunden algo. Amén. Confunden el bienestar económico con bendición. Con bendición. No. Dios mío. Tú puedes tener recursos, pero no necesariamente estás bendecido. Porque la bendición no se trata de bienes económicos. De los bienes económicos, se trata de caminar en la voluntad de Dios. Aquí vamos. ¿Ve? O sea, tú puedes, con eso no estamos diciendo que no es una bendición tener, tú puedes tener, y puede ser que lo que tú tengas sea Dios que te lo haya dado, no hay problema con eso. Lo que estamos diciendo es que el hecho de que tú tengas no te garantiza que estás bendecido. Exacto. Eso es lo que estamos diciendo. Y ni garantizas que estás haciendo las cosas conforme al propósito de Dios. Eso es amén. Porque hay cosas que aparentan ser buenas, pero no es lo que Dios lo mandó a hacer. Es correcto. Porque Él respalda lo que Él manda a hacer. Eso es amén. Aunque nosotros hagamos cosas buenas. Porque la bendición de Dios es la que no atrae tristeza ni amargura. Esas son las cosas de Dios. Wow. Tú puedes tener muchas cosas, ¿ves? Pero si no tienes la bendición de Dios, pues vas a caminar. No estás bendecido. No estás haciendo de bendición, ni está bendecido. Efectivamente. Entonces, eso es importante entender eso y enfatizarlo. Mucha gente en este camino puede tener los recursos, y el hecho de tú tener el recurso tampoco te garantiza a ti que tú eres rey. Dios mío. Entonces nos metemos ahí en el espíritu de Adonía, uno de los hijos de David, ¿sabes? ¿Qué le pasó a Adonía? Te lo voy a explicar brevemente. Adonía, dice la Biblia, que alquiló hombres. Uh-huh. Alquiló hombres armados, o sea, se hizo su ejército, se buscó su sacerdote y se proclamó rey. Dios mío. Cuente eso ahí, wow. Pastor. O sea, hay gente que se alquilan su ejército, buscan su sacerdote y ellos se proclaman. Se proclaman como pastores, ministros, apóstoles. Ellos. Dios mío. Ellos. ¡Qué gloria! Ellos, bueno, gloria a Dios. No, el éxito, recuérdense eso. El éxito está en la voluntad de Dios, en el propósito. El éxito real de cada hombre y cada mujer está en hacer la voluntad del Padre. Amén. Respetar la asignación que Dios le ha dejado. Claro, es fundamental. Este hombre está batallando y está tratando de
obedecer el propósito. Y Dios le está mostrando, cuando él mete su mano, Dios le está mostrando que Dios tiene el poder para respaldarlo donde quiera que él vaya. Después de eso, él entra, va y busca y le explica a Aarón lo que Dios le explicó, lo que Dios le dijo en Éxodo capítulo 3, versículo 5, y entran a presencia de Faraón. Wow. ¿Ves? Pero él va allá él va con algo que él no tenía. Él va con una vara, que ya esa vara no era la vara de Moisés, pasó a ser la vara de Dios. De Dios. Wow. ¿Ves? Pasó a ser la vara de Dios. ¿Por qué la vara de Dios? Sencillo, porque desde el momento que Dios la transformó en una serpiente, pasó a ser el instrumento de Dios en mano de Moisés. Dios mío. Efectivamente, cuando Dios nos transforma, nos toca, nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Así es. Entonces, eso es como cuando el esclavo es comprado, que el esclavo ya no se gobierna, no se ciñe, sino que hace lo que el amo le manda hacer. Efectivamente, y su voluntad, la voluntad del esclavo es hacer la voluntad de su amo. Así es. Que su amo se sienta bien. Entonces, dentro del llamamiento, ¿sabe que ese es uno de los temas que nosotros tratamos en mi libro? Wow. Conociendo a Dios. Háblame de su libro, que bueno, verdaderamente me ha llamado mucho la atención. Sí, este libro titulado Conociendo a Dios, la gente preguntará, bueno, sencillamente es una guía integral que trata acerca de pautas que nos han de guiar directamente hacia el conocimiento de Dios. Con ello podemos ver hombres y mujeres que a través de la palabra de Dios tuvieron llamados exclusivos. Nosotros tenemos muchísima gente dentro de nuestras iglesias que tienen llamado, pero ellos no saben cómo ejercerlo. Wow. No saben cuándo lo tienen. No saben determinar cómo iniciar. Todas esas preguntas están en este libro, Conociendo a Dios. Esta cámara. Sí, esa es la cámara. Sí. Entonces, es con el propósito. Tienen 10 capítulos. ¿Y a dónde se puede encontrar ese libro, pastor? Nosotros vamos a ponerlo en circulación a partir del 8 de noviembre en nuestra iglesia en el 920 de Prosper, a partir de las 5 de la tarde. Ya estás invitado. Estaré allá apoyando la visión. Vamos a estar poniendo en circulación este libro y a partir del 8 de noviembre ya vamos a tenerlo disponible en las plataformas digitales, también en algunas librerías de aquí, y en nuestra iglesia también lo vamos a tener disponible para todo el que quiera adquirir este libro y conocer un poquito acerca de lo que es ministerio, lo que es llamado, conociendo mi llamado. Amén. Conociendo la voz de Dios. Porque sabes que hay algo también que ahí mismito nosotros lo tratamos también, que es el caso de Elí, de Samuel. La Biblia dice que Samuel ministraba en el templo, ¿verdad? Ministraba al Señor a través de Elí. Pero dice la Biblia textualmente que Samuel no conocía a Dios. Samuel no conocía a Dios. Estaba en el templo. Hay muchos que estamos en el templo, pastor. Bueno. Que no conocen a Dios. Eso es su Biblia que lo dice. Amén. Que necesita tener ese despertar. No, que el hecho que tú estés en la iglesia no nos garantiza. Amén. Y tú tienes muchos ejemplos de eso. El hecho de que una persona esté en la iglesia no garantiza que esa persona tenga un encuentro con Dios. Y yo le recomiendo este libro para que usted conozca el plan de Dios en su vida y usted conozca cómo tener un encuentro, cómo conocer el llamado de Dios en su vida. No simplemente usted vaya a la iglesia a sentarse, a adorar a Dios y vivir una vida común, una vida sin propósito. Religiosa. Compre este libro, aliméntese de lo que está aquí, para que usted vea los planes, aleluya, que Dios tiene para su vida. Amén. Si estás en la iglesia sentado, sin propósito,
¿qué yo hago aquí? Porque hay muchos que dicen, Señor, ¿para qué yo estoy aquí? Exacto, no saben. Tú me llamaste, pero yo no sé cuáles son tus planes, Exacto. cuáles son tus propósitos. Lea este libro, que yo sé que de aquí le va a traer un despertar espiritual, donde se va a conectar con el plan de Dios en su vida. Eso es amén, eso es amén. Tratamos de eso, de no sencillamente escribir un libro por escribirlo, mi gente. Tratamos siempre de edificar al pueblo. Amén. Porque no hace sentido predicar por predicar, no hace sentido enseñar por enseñar, sino que cada persona se quede con algo. Así es. ¿Verdad? 50 segundos. Y si nosotros vamos a hacer algo, que nosotros podamos edificar a otros. Así es, amén. Y pastor, para así finalizar con Moisés, toque el punto de lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Oh, Dios. Ya para finalizar. Lo toma él como punta de lanza para sacar a todo un pueblo. Y ese pueblo estaba tres días de camino. Dios lo metió para el desierto. Y en el desierto duró 40 días. Tuvo Moisés allá. El pueblo duró 400 años en el desierto. Wow. Una asignación que debieron de pasar, pero ¿qué sucede? Cada uno de nosotros tiene un tiempo en que podemos hacer las cosas. Así es. Nosotros determinamos el tiempo que vamos a durar en el proceso, en la prueba, en una batalla, superar una situación, superar una pérdida, superar un abandono, una situación, superarla. Porque el propósito de Dios es que superemos todas las cosas. En el desierto Dios nos forma, agarró a Israel, lo formó, le dio leyes, le dio estatutos, le dio decretos, les enseñó el temor de Dios, los introdujo, los educó de forma y manera que ellos pudieran vivir de manera correcta en la nueva tierra que Dios tenía para ellos. Dios pretende que nosotros vivamos en la nueva Jerusalén de una manera correcta, pero nosotros ensayamos aquí. Amén. Nosotros Así como es. cristianos tenemos que ser modelos de Jesús, Así modelos es. de vida, de forma y manera que nuestro testimonio pueda traer a otros a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, así es. Este punto es muy importante de que usted hoy pueda ser edificado, de conocer de que el plan de Dios en nuestras vidas no solamente guiarlo a la Jerusalén, sino que nosotros podamos vivir una vida apartada para poder llegar a Jerusalén. Amén. El pueblo duró 400 años dando vueltas, pastor. Sí, en el mismo lugar. En el mismo lugar. ¿Por qué? No por falta de conocimiento, no por falta de una guía, sino por la desobediencia. Perfecto. Entonces la desobediencia es que atrasa el proceso. Así que usted que está conectado ahí, dígale, Señor, yo quiero caminar en obediencia. Yo quiero someterme a tu palabra. Ya yo no quiero estar en este desierto, en este ciclo repetitivo en mi vida. Yo necesito tener un encuentro contigo. Yo necesito yo misma desconectarme de mi humanidad y conectarme al propósito, a la visión, lo que tú quieras hacer conmigo. Así que hoy en este encuentro con nuestro pastor Tejada, que para mí ha sido una bendición de traer esta palabra que te va a alinear y te va a llevar al plan de Dios. Así que yo creo que usted comparta esta transmisión, se suscriba, le den like y puedan seguir nuestro canal. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios le bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Amén. Dios les bendiga mucho. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias por la oportunidad. Amén.